Bienvenidos. Este es nuestro ciclo de diálogos Ecoversidades Sabia Yala. Queremos celebrar nuestras sabidurías, los territorios, los seres, los aprendizajes. Celebrar todo este tejido porque pues son 500 años de resistencia y hemos estado aquí desde el principio de los tiempos, somos parte, somos de la naturaleza, somos de la tierra y compartimos nuestras vidas con todos estos seres. Entonces, este diálogo que viene hacia una cosmopolítica de todos los seres corre en sigue esa corriente. Hemos ido de montañas de la mañana a ríos y ahora vamos con estos amigos que están alrededor nuestro, bajo nuestros pies, en la tierra, en el cielo, en las aguas. Y se la paso a Fabián. Te paso la bolita. Y también, si necesitan traducción, André, pues. Y con permiso, Fabián, antes, rápidamente, bueno, darles también la bienvenida a todas, todos y todes en nombre de Coversidades. Estamos sosteniendo este diálogo, ciclo de diálogos de Aviala de 4 días, desde hoy hasta el domingo. Recordarles que está el link que voy a dejar aquí nuevamente con la programación y quien así lo sienta puede hacer una colaboración financiera que ayuda mucho para este gran esfuerzo de sustentar esta conferencia con diálogos de alta calidad, interpretación al portugués y al inglés. Esa recaudación va en apoyo al encuentro de Ecoversidades Avia Yala que será en Chile dentro de un mes, en noviembre, para apoyar a los jóvenes, abuelas y abuelos que viajan desde todo el continente a este encuentro que tiene mucho que ver con lo que recién se conversaba. Habían las compañeras en defensa del Valle de la Concagua y precisamente este encuentro va a ser a los pies del Monte Aconcagua. Entonces, una vez más, ahí está el link. Por favor, si les resuena en su corazón y en su bolsillo, les agradecemos toda colaboración y sobre todo les agradecemos por estar aquí. Eh, Siguiente, is there anyone needing interpretation for English? Is Spanish okay for everyone here? Se está alguém que precisa interpretação para o português? Ou você está bem em espanhol? Ok, entonces seguimos en español. If there's anyone who needs interpretation, please feel free to ask here on the chat or send me a DM. Adelante, Fabián. Muchas gracias, André. Muchas gracias a todos los participantes. Me da mucho gusto, estoy muy emocionado coincidir con ustedes el día de hoy aquí y sobre todo por pues, la mesa que me toca moderar. Es un placer estar acá con ustedes. La mesa que tenemos el día de hoy, más que nada, es la intitulada Hacia una cosmopolítica de todos los seres. Y pues bueno, el tema me parece súper interesante por múltiples razones y más en el momento que nos encontramos actualmente. Un momento por un lado crítico, pero por otro lado como me parece que esperanzador porque creo que estamos presenciando el nacimiento de una nueva era por múltiples razones. Entonces, eh, antes de continuar alargando el tema, me da mucho gusto presentar a cada uno de los participantes el día de hoy acá. Y de entrada comienzo con Delia Albarrán. Ella es artista multidisciplinaria, fundadora del estudio de arquitectura ecosistémica Casa Matla, desde donde es responsable de la movilización, traducción del conocimiento, facilitando la aplicación de las investigaciones académicas a diversos públicos, sin perder el enfoque en el desaprendizaje y la pedagogía crítica y culturalmente apropiada. Delia, también conocida como Tlazalteotl, realiza esta adaptación de la comunicación a diferentes contextos desde una perspectiva multiespecie, dándole voz
al resto de especies y energías que acompañan nuestros paisajes, territorios. Con ello, contribuye a la conservación del patrimonio agroalimentario de su natal Valle Matlalcincas, en Toluca, Estado de México. Ella también es arquitecta, agroecóloga, museógrafa, maestra en patrimonio y mariposa mexicana, que tiene la autonomía como bandera. Mucho gusto, Delia. Qué gusto. Por otra parte, quiero presentar a Juan José Lugo Bernal. Eh, les comento brevemente, espero que sea atinado. Si tienen algún comentario sobre su presentación, díganmelo con toda confianza. Traté de encontrar las mejores fuentes, pero bueno, eh, digamos que es lo que tenía aquí en el caso de diversidades. Juan José Lugo Bernal, él es consultor y diseñador de paisajes regenerativos, facilitador de procesos comunitarios y educativos. Comenta que su sueño es facilitar la conexión profunda entre los territorios y sus habitantes, permitiendo la manifestación de la esencia de todos quienes habitan un paisaje. Ya queremos escucharlos, se los juro. De entrada, bueno, y continúo con las presentaciones. Por otra parte, está Claudio Antonio Pereira. Él nació y creció en Valparaíso y ha observado los mares de los cerros entre el olor a café y galletas. Prefiere definirse como investigador de la naturaleza humana, ecopsicólogo en acción, explorador, nómade. Ha recorrido muchos caminos en su aprendizaje, disfrutando el proceso y descubriendo saberes y prácticas de transformación que forman parte de su servicio a la tierra y del amor que le mueve en este intento. También es académico universitario, coach, psicoterapeuta y profesor de danza prima. Le interesa la investigación, extensión y programas de formación en desarrollo sostenible, metodologías transformativas para la facilitación de grupos, trabajo colaborativo, inteligencia colectiva, liderazgo y coaching de equipos. Posee amplia experiencia en psicología comunitaria, trabajando con comunidades indígenas y rurales desde enfoques críticos, transformativos y metodologías colaborativas para el cambio social y el desarrollo. Él se ha especializado en métodos de facilitación desarrollados desde la ecopsicología, psicología transpersonal, permacultura, dragon dreaming, coaching primordial, espiral dinámica, danza primal, design thinking, indagación colectiva, trabajo de procesos, psicodrama, sociocracia, entre otros. Y finalmente presento a Josefina Guzmán Díaz. La doctora Josefina Guzmán Díaz es una académica e investigadora mexicana que ha colaborado con la red Ecoversidades y es cofundadora del Centro Internacional de Estudios Transdisciplinarios, CIET, también referido como Centro de Investigaciones Transmodernas. Ella ha participado en las actividades psicológicas de la red de ecoversidades que promueve la regeneración de ecosistemas ecológicos, sociales y culturales. Bueno, ya sabemos lo que hace ecoversidades. Y la doctora en el CIET codirige esta organización que se ha dedicado a fomentar el autocuidado y el desarrollo de la conciencia para el buen vivir. Sus programas combinan modalidades en línea y presenciales, colaborando en centros de sanación en varias ciudades mexicanas. Además, es profesora e investigadora en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, la UIM, y también ha contribuido al repositorio institucional de esa universidad con publicaciones sobre temas como cultura, purépecha y reivindicación de las mujeres. Y pues bueno, esos son nuestros participantes. El tema está muy interesante. Me agrada mucho estar para acá. Y no sé si estoy como adelantándome, pero por otra parte, quisiera comentar de entrada cómo responderían al título de esta mesa desde sus áreas y sus experiencias y sus sentires. Y me gustaría comenzar con las mujeres, con Delia, y después con la doctora Josefina Guzmán, posteriormente con Juan José y finalmente con Claudio Antonio, si me permite. Vamos a tener para esta mesa 1 hora y media a 2. Les propongo que sean participaciones breves, entre 5 y 10 minutos, para que vayamos modelando la mesa y tenga una cierta fluidez, si les parece bien. ¿Parece? Perfecto. Adelante, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Albert, por la invitación, por la gestión, André también por la traducción y Fabián, qué gusto estar aquí ahora. Claudio, me perdí la plática, pero la vi grabada y estoy fascinada. Creo que vamos a tener una conversación muy, muy rica. Gracias a todos los que están aquí.
Y bueno, pues así como que de entrada, que es cómo observamos la cosmopolítica, lo más que humano, ya es algo un poquito complejo. Creo que vamos empezando poco a poquito, calentando motores. Y bueno, creo que mucho de lo que está ahora en, en boga es dejar de hablar de política y comenzar más a hablar de gobernanza, porque la gobernanza tiene esta dimensión de los acuerdos, pero también de la eficiencia energética y entender que la energía no solamente es esto que hablábamos con las hidroeléctricas, ¿no? Sino que también es cómo están nuestras comunidades, nuestros interiores, nuestras conexiones. Y finalmente de ahí es de donde nos vamos a nutrir para después crear esta gobernanza, ¿cierto? Entonces, si no está bien nuestro primer territorio, es difícil que esa autonomía y esa gobernanza llegue a tejerse de una forma. Esa forma saludable está ya inscrita en la naturaleza. Hemos olvidado que somos naturaleza, ¿no? Lo que nos han enseñado es a Delia, separarnos. ¿te estás cortando? Creo que funcionaría si apagas tu cámara. Hola, hola a todos. ¿Alguien que me diga que me escucha bien? ¿Sí? No sé qué Ya Te pasó. está, escucho. ya se escucha mejor. Vale, yo desconfiaría de la Matrix que nos está escuchando ahora. Pero bueno, entonces el aporte que yo vengo a hacer es esta parte del diseño de hábitat, ¿no? Los arquitectos normalmente diseñan espacios para seres humanos, ¿no? Y entonces la puerta mide lo que mide normalmente un ser humano y la ventana tiene la altura que tiene un ser humano y todas las necesidades materiales, físicas de gobernanza, etcétera, se traducen en la visión de una sola especie. Y entonces el 99.9% de las especies queda completamente fuera, como si no necesitáramos de ellas en lo absoluto para vivir o para tener una comodidad, un entendimiento con el ambiente, ¿no? Entonces, creo que en grosso modo, para ir lentito, esa es la intención de la arquitectura ecosistémica, reintegrar al resto de las especies, activando la cadena trófica que comienza siempre con las plantas. Empieza la planta y empezamos después poco a poco a traer insectos chiquitos, luego más grandes, luego un pájaro, luego un reptil, luego un ave rapaz, un mamífero gigante y empiezan ahora sí los ecosistemas. Como diseñadores de hábitat podemos generar esos espacios y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Sin embargo, seguimos siempre pensando en la arquitectura antropocéntrica para los humanos, desde los humanos con las necesidades humanas, y planteamos la sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Y uno puede clavarse en la sostenibilidad. Hay infinitos tratados, sistemas, metodologías, pero siempre pensando en qué es bueno para el humano, qué es lo que necesita el humano cómo puede, ¿no? Y nunca en alguien le dio de beber a los pajaritos, ¿no? O sea, cómo están nuestras migraciones de patos, cómo se siente el bosque, ¿no? Y creo que en este sentir es donde a lo mejor nos podemos ir como nutriendo mucho más los distintos panelistas, porque todos trabajamos de diferentes formas. Esta idea que se despega un poco de lo material, de lo lógico, y se adentra a lo espiritual, ¿no? A lo emocional y a lo más que humano, no solamente desde esta visión multiespecie, sino también desde esta visión multidimensional. Somos muchas dimensiones. Lo dejo por ahí y empezamos a empezar. Muchas gracias, Delia. Adelante, doctora, por favor, doctora. O Josefina, adelante, por favor. Josefina, está bien.
o José, como me dicen todo mundo. Este, yo espero no defraudarles. Quiero empezar, bueno, agradeciendo, por supuesto, agradeciendo a todos, a todas, y este espacio y todo lo que hemos aprendido en la mañana. Y quiero empezar contando una historia de la isla de Janitzio. La isla de Janitzio está en el lago de Pátzcuaro, en Michoacán, de donde soy originaria. No soy de Janitzio, pero quiero contar esta historia. El Día de Muertos, pues ahí nosotros conmemoramos a nuestros muertos, hacemos fiesta y hacemos rica comida y altares porque tenemos la certeza de que nuestros familiares, nuestros muertos vienen a visitarnos. Y entonces se acostumbra que para salir a trabajar hay que llegar antes de que se oscurezca, porque cuando se oscurece, los muertos empiezan a ir a sus ofrendas. Pero un día, dos personas que se fueron a trabajar, cuando venían de regreso se les descompuso la lancha. Y entonces, por más que se apuraron, sabían que tenían que llegar antes de que el sol se ocultara, y a medio camino resulta que no alcanzaron a llegar a sus casas, se tuvieron que esconder porque ya era hora de que empezaran los muertos a ir a sus ofrendas. Pero este año había un muerto que él fue atropellado por el tren en la ciudad de Pátzcuaro, y cuando el tren lo partió a la mitad. Y entonces cuando lo sepultaron pues dividido en dos. Y entonces el día que le tocaba ir por su ofrenda, pues no podía ir a la ofrenda porque no podía caminar. Y entonces estaba muy triste, estaba llorando porque no podía ir a su altar a recoger lo que su familia con mucho cariño le iba a ofrendar. Entonces se organizaron los demás muertos y estaban en reunión. Los vivos, que no habían alcanzado a llegar a su casa, estaban ocultos atrás de unas piedras, ahí bien cobijados porque sabían que la noche iba a ser muy fría y que no podrían salir de ese escondite que tendrían porque no querían asustar a los muertos. Y entonces estaban ocultos ahí y vieron que se estaban reuniendo y nada más veían a uno de los muertos llorar. Lloraba y lloraba. Y decía, es que tengo ganas de ver a mi familia, es que cómo voy a hacer, no voy a poder traer mi ofrenda porque no puedo caminar. Entonces decidieron todos los muertos, como pues les ponen ofrendas muy grandes con fruta, comida, música y muchas cosas, que todos iban a pasar a la ofrenda a la ofrenda de este muerto, y iban a recoger un poco de su ofrenda para llevársela. Y entonces todos salieron del panteón, fueron a sus ofrendas y de regreso pasaban por un poco de fruta, por algunas corundas, por un platito de churipo, por un poco de pan de muerto, alguna bebida. Y entonces empezaron a recoger toda la ofrenda que le habían llevado, y entre todos los muertos llegaban a sus tumbas conforme pasaba la noche y le iban dejando poco a poco su ofrenda a, al señor que había quedado sin piernas y no podía ir por él. Esto es lo que cuentan nuestros hermanos que lo vieron, ¿sí? Que estuvieron ahí. Nadie se los contó, ellos lo vieron. Yo con eso cierro este pedacito de participación. Gracias. Muchas gracias, José. Y ahora le pido, por favor, a Juan José Lugo que nos platique un poquito acerca de esa entrada, cómo le resuena el título de esta mesa. Por favor, adelante. Gracias, Fabián. Gracias, Delia. Gracias, José, también por esas palabras. Gracias, Albert, por la invitación a este espacio. Me llena el corazón escuchar ya por dónde estamos encaminando la conversa y lo que se va a venir de este diálogo. Qué lindo, la verdad. A mí me suena y me resuena mucho el preguntarnos y compartir esta pregunta, ¿no? Y meditar sobre esta pregunta en conjunto, sobre qué es lo que estamos dispuestos
a vivir, digámoslo, en el sentido de esta noción de la política. Hoy, por ejemplo, acá en Ecuador estamos viviendo ya 28 días de un paro nacional con varios muertos de por medio, con un gobierno sumamente agresivo, sumamente violento, em, que se plantea como en un punto absurdo ideológico, ¿no? Como no existe una ideología clara planteada y lo único que importa es la visión de la corporocracia. Entonces, eso es lo que ahora lleva a las riendas de un país como el mío en el que estoy yo ahora. Y me pregunto, ¿y qué es importante para esta visión corporocrática que está al frente de un país y qué es lo más importante para nosotros como personas que nos estamos preguntando cómo cambiamos nuestras lógicas alrededor de cómo nos vinculamos con nuestro entorno y con nuestros hermanos humanos y con nuestros hermanos no humanos, digamos, hermanos, hermanas? Eh, ¿Cómo le queremos? Yo quizás ahí lo que puedo aportar es un poquito la experiencia que hemos tenido y que estamos desarrollando en estos momentos. A lo largo de los años y visitando como algunos lugares, he logrado como encontrar una metodología como muy práctica para permitir que los territorios puedan manifestar también su vocación y todos los que viven en él. Y cómo podemos integrar esa visión en un diseño colaborativo, en un diálogo de los diversos, digamos así. Eso se planteó, toda esa experiencia se planteó dentro de una huerta en un hospital del cuidado del adulto mayor, en un hospital público aquí en el país, en la capital, en un lugar en donde no existe ni un solo árbol. Y el centro del hospital fue la huerta, se llamaba la huerta que cura, y cómo la dinámica de entender cómo el espacio también tenía una vocación de dar vida y de acompañar también los procesos de muerte, em, entendiéndonos en la dinámica, entendiéndonos en la relación, entendiéndonos en cómo cada uno puede relacionarse y vincularse y teniendo este diálogo abierto, logramos tejer una comunidad que generaba salud, ¿no? Es un proceso que duró 2 años y que nos acompañó y que a mí entender ese diseño sentido, ese diseño como basado en ese entendimiento de la vocación del territorio, generar fuerzas de vida y cómo esa vida se transforma en la muerte también. Ahora estamos estamos por aplicar, estamos trabajando en conjunto con una organización campesina de mujeres rurales en el sur del país, en Cotopaxi. Estamos impulsando un banco de semillas que se llama el Banco de Casa de Semillas Protegiendo Vidas, y el plan es diseñar el entorno del banco de semillas con esta visión de darle voz al territorio y ver cómo ese banco de semillas se nutre desde esa visión colectiva, no solo de las mujeres, no solo de quienes estamos apoyando el proceso, sino también del territorio. Em, ¿Qué es lo que queremos impulsar? Es la pregunta que me nace y vuelvo a ponerla ahí en esa dinámica. Eso, compas. Muchísimas gracias, Juan José. Y ahora le pido, por favor, la, la participación de Claudio. ¿Claudio Antonio o solo Claudio? Como quiera, de las dos formas funciona. Gracias. Adelante. Ok, gracias Fabián. Bueno, cosmopolítica de todos los seres. La verdad que me cautivó mucho el título. Ahí me llegó a la esencia de lo que estamos trabajando. Voy a hablarles un poco desde la voz de la ecopsicología, que es el campo al cual hoy día le estoy poniendo mucha energía a través de una red internacional, que es la Sociedad Internacional de Ecopsicología. Y desde ahí es que gran parte del proyecto ecopsicológico tiene que ver fundamentalmente con lo que me convoca el título, que es la transformación paradigmática profunda.
ya entendiendo que a la hora de poder sentarnos en una mesa o en círculo a hacer política, o desde la micropolítica a la macropolítica, es importante también hacer un cambio profundo en la percepción que tenemos de realidad y de lo que somos, de nuestra propia naturaleza. Entonces, desde ahí es que desde la ecopsicología vamos trabajando en diferentes contextos. Es muy conocida por el ámbito clínico, ecoterapéutico, pero también tiene un enfoque en organizaciones y tiene un enfoque comunitario. Y desde esa mirada de lo comunitario es que instalamos toda esta perspectiva que tiene que ver con la ecoalfabetización, pero que en lo profundo y en la base tiene que ver con que reconozcamos en los seres humanos esa capacidad del pensamiento que es el multiperspectivismo, ya que nuestra conciencia puede colocarse desde distintos focos o desde distintos lugares. Entonces, desde allí que un poco herederos también de la tradición de la ecología profunda, el trabajo que reconecta, hay muchas herramientas y metodologías que nos invitan a entrar en un contacto profundo con la vida en todas sus manifestaciones, entendiendo que nosotros somos naturaleza. Entonces, desde esa conciencia es que podemos traer a las decisiones humanas lo que era el título del primer libro digamos, de Rorschach, de los inicios de la ecopsicología, La voz de la tierra. Y eso se trabaja en distintos espacios, en dinámicas colectivas, sociales y en procesos de transformación. Entonces, bueno, dentro de esta línea, yo hoy día estoy trabajando en un proyecto muy, muy, muy bonito que es, inmediatamente me activa esto de una cosmopolítica de todos los seres. Y es un proyecto que emerge de la red global de ecoaldeas, en particular de Casa Latina, que es el Consejo de Asentamientos Humanos de las Américas, donde existe un círculo que está enfocado en la mirada de los derechos de la madre tierra naturaleza, como un movimiento internacional, ya tiene una buena historia, en la cual en distintos países se está tratando de tener injerencia para que la naturaleza tenga derecho. Y bueno, y en distintos lugares toma diferentes formas, pero ahí hay una red muy interesante de los derechos de la madre tierra, la naturaleza, reconociendo el territorio como un ser vivo. Entonces desde allí surgió este proyecto que se llama Santuarios de Vida y Paz, y lo que estamos haciendo es poder reconocer, ojalá en todo el planeta, esta es una propuesta así como de movimiento, reconocer santuarios donde lo que hacemos es extender el sentido de paz, porque aquí se asocia mucho los movimientos de paz, pero la paz hacia todos los seres, no la paz solamente entre los seres humanos, que es lo que se ha trabajado durante décadas, sino que hoy día es decir, tenemos que hacer la paz y esta reconciliación profunda con el gran sistema al que pertenecemos, ¿no? A la madre tierra. Entonces, desde allí es que esta propuesta lo que está haciendo es poder, siendo, digamos, coherente con la política de cada territorio, poder generar una declarativa que le dé un resguardo legal a los territorios que se están protegiendo y que se declaran santuarios. En muchos lugares se han hecho declarativas legales con abogado y todo, y en otros son más bien simbólicas, pero en la medida de que hay un grupo humano que puede llevar adelante una visión de proteger la tierra y que sean lugares de paz, de regeneración y de ser naturaleza, ¿no? Y que sean lugares donde se protege, por supuesto, todos los ecosistemas. Entonces, ahí yo veo esto una cosmopolítica, cómo vamos transformando también la manera de regular, de entender. A mí ya no me gusta decir la relación con el territorio, porque como somos el territorio también, es como ver la ontología de que somos toda esta madre tierra y tampoco tiene que ver con límites fijos, no legales, sino también tiene que ver con un sentido de pertenencia mayor. Bueno, lo dejo hasta ahí para poner algo ahí práctico y lo que me convoca a decir, ay, aquí estamos en una cosmopolítica para todos los seres. Gracias. Muchas gracias, Claudio. No, pues suena bastante interesante todo lo que está fluyendo y estamos apenas comenzando. Yo, de entrada, siempre que pienso en estos temas, y
más bien lo que me resonó cuando estaba yo leyendo quiénes eran ustedes y las posibilidades, pensé, por ejemplo, en temas como tipo los campos mórficos, etcétera. Y entonces, yo de repente pienso que puede ir desde algo súper complejo como esto hasta algo que es bastante, pues, básico, mínimo, que nos pueden ayudar a entender, a interactuar con los seres vivos. Algo que me resuena también es el tema de comunicarnos para poder ampliar nuestra sensibilidad y nuestra posibilidad de acercarnos a los otros seres vivos, o no olvidarnos que somos una especie más. Desde ese punto de vista, ahora me gustaría que alternaran hombres y mujeres, y, y me gustaría que nos dijera de entrada Juan José, no, Juan José, después Josefina, después Claudio y al final Delia, que nos comentaran en relación a esta cosmopolítica, en relación a comunicarnos con las otras especies, qué es lo que han pensado, qué es lo que les resuena a ustedes dentro de esta historia. Y no sé si les parece pertinente, pero creo que la comunicación la necesitamos reforzar mucho la humanidad. Pues, ¿cómo ven? Adelante, por favor. Gracias, Fabián. Hay esta noción de de el ecoalfabetismo que nos permite justamente comenzar a pensarnos desde una forma mucho más ampliada. Y yo siento que parte de esta ecoalfabetización que necesitamos atravesar y transformar y redimensionar en nuestras vidas es justamente el tema de la comunicación. Creo que yo ahí puedo dar un montón de anécdotas. em, Puedo hacer una específica, ahorita la primera que se me viene es en un encuentro en donde estaba dando yo un taller, como un ejercicio tan pequeño, ¿no? Como un ejercicio tan pequeño como este nos puede ayudar a acercarnos. Y qué tan dispuestos estamos a escuchar, qué tan dispuestos estamos a darle el espacio que se merece, darle la importancia que requiere, y comenzar a afinar estas nociones que quizás en el común los llamamos como intuiciones. Estaba dando un taller, un pequeño taller de diseño consciente, estamos compartiendo sobre estas herramientas, estas metodologías para darle voz al territorio, y parte de uno de los ejercicios implicaba justamente romper un poquito la barrera entre lo humano y lo no humano. En medio del ejercicio llegó una bandada de guacharacas, les decimos acá, que son unas aves grandes, escandalosas, pero eran las 11 de la mañana, que normalmente a esas aves a esa hora no suelen estar activas, ¿no? Normalmente son aves que en la mañana, temprano o en la tarde están como mucho más activas. Llegó una bandada, se posó encima de nosotros y llegó sus graznidos al punto en donde nosotros no nos podíamos comunicar. Nos tocaba gritarnos para podernos escuchar. Entonces, como entre todos decidimos hacer un silencio, yo regresé a ver a un par de personas que yo sabía que había una percepción más fina sobre el tema. Con ellas me junté después y decidíamos darnos un espacio para abrir la interpretación de qué es lo que había pasado. Sobre esa interpretación, sobre cómo nos sentíamos nosotros ante el efecto que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo, eh, nos dábamos cuenta que era una llamada de atención, era una alerta. Como hubo un consenso entre las personas que estábamos conversando en este diálogo, ok, démosle sentido a esta alerta. ¿Qué significa? Traigamos al consciente lo que se puede estar manifestando en el inconsciente y tratemos de pasar llevemos esto al siguiente nivel. El dueño del territorio donde estábamos, digamos, la persona que era encargada de cuidar ese espacio, ¿no? Nos acercamos donde esta persona, le preguntamos, oye, nos acaba de pasar esto. Sentimos que es una alerta. Quisiéramos conversar contigo para que nos pongas en contexto la historia de este espacio. ¿Alerta de qué? No sabemos a qué es. La persona se rió y nos dijo,
hace 3 días acaban de talar el bosque que está atrás de nosotros. Y yo dije, ok, esa es la alerta. ¿Qué estamos dispuestos a hacer con eso? Fue la pregunta. Entonces, es una responsabilidad enorme. El dueño del terreno, el dueño del espacio, el cuidador del espacio sentía una responsabilidad gigante en su espalda, porque decía, me están lanzando un grito de ayuda que yo no sé cómo responder. Me decía, ¿qué puedo hacer yo con mis vecinos? ¿Qué puedo hacer yo con el bosque talado atrás de mi terreno? Y fue una pregunta que la dejamos asentar y que, digamos, para quienes estamos transitando brevemente también es una responsabilidad de decir, ¿cómo podemos ayudar? Le podemos dar una voz, podemos encontrar, pero ¿qué decidimos hacer? ¿Cómo transformamos el inconsciente en voluntad en nuestras acciones, en nuestro día a día, con nuestra comunidad, con nuestros pares, con el entorno que nos rodea, con la información que tenemos? Hasta ahí, ahí cierro el micrófono. Muchas gracias, Juan José. Sin Bueno, duda pues tenemos que sigo yo. escuchar más. Adelante, José. Fíjense todos que escucharles hablar me lleva a la historia, ¿no? Cuando nosotros, con Pedro, que es mi dualidad, es mi pareja, participamos mucho en la vida política del país, partidos, guerrillas, etcétera, y sentíamos que nada cambiaba. O sea, que siempre decíamos, creo que todo es peor. Y en reflexión con otros compañeros, nos pusimos a reflexionar y a pensar que tal vez había muchas organizaciones que se dedicaban a hacer el trabajo colectivo comunitario y que nosotros teníamos que hacer el trabajo individual. Y así empezamos a sanar, empezamos a caminar tocando el alma de cada una de las personas. Y además, pues tenemos la virtud del regalo de Dios de estar en el ámbito indígena, donde el territorio pues es algo muy, muy valioso, ¿no? El territorio se cuida porque la autonomía es parte de tener territorio. Y en nuestro territorio la gente se comunica con las plantas, con los animales. Aquí en Cherán hubo una crisis muy fuerte por la medicina tradicional que se utiliza muchísimo y se usan las plantas para curar. Hubo un descuido con la comunidad y las plantas empezaron a dejar de estar porque las cortaban, no las cuidaban y entonces hubo veda. Por decisión de la misma comunidad, se acordó que por un tiempo determinado no se iban a cortar las plantas hasta que el bosque se restableciera. Y nuevamente se restableció el bosque y las plantas se platica, se le pide perdón a los espacios con agua, se alimenta la tierra, se hacen ceremonias, se hacen muchas cosas. Y nosotros lo que buscamos también es caminar por distintos territorios, urbanos, rurales, indígenas, y en este proceso lo que buscamos es ampliar la conciencia ecológica principalmente, que se haga la conexión con todos los seres, con todos los seres. Lo que pensamos nosotros es que esa era la mejor manera de hacer política. Y entonces en esta política atendemos cuestiones de educación, atendemos cuestiones de salud, atendemos cuestiones de habitación, del agua, de la tierra, de todo lo que está en nuestro entorno. Y atendemos más o menos entre toda la comunidad, atendemos, no sé, 500 personas al mes, entre cursos, entre sanaciones, terapias, cuestiones educativas, a veces más, a veces menos, pero sí tenemos una réplica y además tenemos una regla, ¿no? Que una vez que tocas este camino, tienes la obligación de reproducirlo.
tanto para la cuestión de la salud, de la educación, de todos los seres, las creencias que tenemos para nosotros. Se me hace como muy pobre la palabra creencia, pero son las prácticas, los usos y costumbres, el respetar a nuestros muertos, el respetar a nuestros mayores, el respetar a todo tipo de manifestación de vida y también el respeto a todos los seres, sean tangibles o intangibles. Y es una práctica muy bonita porque se da en un continuo de creencias, en un continuo de vida, la vida cotidiana. Claro que estamos en un mundo capitalista donde se da toda esta represión y esta dinámica de dinero, dinero, dinero y todo lo que se pueda vender, pero los pueblos originarios de aquí de Michoacán, no de manera total, pero es un poco fácil, ¿no? Es un poco fácil porque muchas de las cosas que decimos y que hacemos entran en la misma sintonía que los usos y costumbres de nuestros pueblos, el amor a la naturaleza, el respeto a los seres, el respeto a las deidades, el respeto a los elementales, se da de una manera muy bonita, muy práctica y estamos en esta expansión compartiendo con otros territorios, por ejemplo, la búsqueda de visión, los temazcales, el uso de las plantas con respeto y con responsabilidad, también el buen cuidado del cuerpo, de la salud, el hacer rituales, el meditar, el tener este principio del que yo me hago responsable de mí, pero también me hago responsable de mi familia y de mi entorno. Con esto cierro. Muchas gracias, José. Adelante, siguiente. Siguiente. Voy yo, parece, ¿sí? Sí. Gracias, Fabián. ¡Ay, qué inspiradoras palabras! Bueno, yo quisiera como poner acá de que la ecopsicología fundamentalmente está como explorando mucho esto que es como la reconexión, porque para ponernos en armonía con esos niveles de información, para mí es un proceso de recordar, de pasar nuevamente con el corazón, y tiene como muchas formas, hay muchos niveles de cómo nos acercamos a eso. Para mí, creo que una de las primeras formas que hace años atrás para mí me marcó mucho cuando hice mi primer curso o experiencia de permacultura, cuando nos enseñaban los lenguajes de patrones y sencillamente salir a caminar por el territorio y observar los distintos ciclos de la naturaleza, cómo se expresan las distintas especies, las distintas zonas, los flujos de agua. Entonces, ya con ese ejercicio de ampliar la mirada, el territorio que habitamos ya nos genera un cambio, ¿no?, de visión. Pero además de eso, y acá viene el aporte de la ecopsicología, y es que entendemos que existe un nivel de conciencia que habita en nosotros, pero está en todo el mundo vivo. Y a eso le llamamos el inconsciente ecológico. Es un espacio en el cual podemos conectar, pero requiere que, recordemos, nos naturalicemos bastante, porque para entrar en esos niveles de información es como, me imagino que todos pueden estar familiarizados con el inconsciente ecológico de Carl Jung. Ya cuando los ecopsicólogos postulan la existencia del inconsciente ecológico, es algo que abarca el inconsciente colectivo que es de la especie humana, pero el inconsciente ecológico ya nos conecta con una fuente de información que está omnipresente. ¿Qué es lo interesante? Que muchas veces tenemos la tendencia a buscar esa respuesta en una forma de interacción especial afuera, pero la verdad, como somos nosotros naturaleza, es como buscamos esa frecuencia interna que luego permite la emergencia de experiencia muy trascendente, porque entramos en ese nivel de conciencia. Entonces, ahí es muy interesante cómo empezamos a recuperar ese nivel de información. Es como percibir que somos antenas del mundo natural, que dentro del el planeta humano, digamos, lo decodificamos en imágenes, en pensamientos, en emociones.
pero lo que estamos haciendo es sobre todo una capacidad de escucha, de apertura, de vaciarse. Entonces, ahí hay un trabajo muy interesante. Por ejemplo, cuando hablamos de los baños de bosque, que es como más conocido, no se trata de llegar y pasear por el bosque, ¿no? Hay un trabajo interno de preparación para abrirnos a la experiencia, ¿no? De sacarnos los zapatos, de hacer un grounding o tener una experiencia de interacción con un árbol. Entonces, por ahí hay unas claves muy, muy interesantes porque ahí logramos conectar con niveles de información que nos trascienden por lejos nuestro, nuestra biografía, ¿no? Nuestro pensamiento como seres singulares. Ahí entramos en un marco muy, muy, muy interesante. Y eso nos invita a un nivel mucho más profundo que ya ahí yo digamos, lo observo desde los espacios más chamánicos, trabajos más espirituales, ¿no? Trabajo con plantas maestras y con distintos rituales que nos permiten una conexión mucho más profunda y entrar a esta matriz de la vida, que es esa fuente de información que es una sabiduría maravillosa, ¿no? Que nos conmueve. Y ahí yo tengo miles, yo creo, ya a esta altura de experiencia que los participantes en espacios ecopsicológicos reportan cuando entramos en esos espacios que son, yo me atrevo a decir, más internos. El paisaje externo es una excusa porque somos parte de la evolución de todo el universo. Entonces compartimos esa información, pero el mismo entorno natural nos ayuda como umbrales a conectar con esa frecuencia. Pero eso es más profundo, ¿ah? A nivel educativo ya basta con cambiar la percepción a una mirada ecosistémica y ya estamos generando espacios de conexión. Muchas gracias. Por favor, Delia. Ay, gracias a todos por sus aportes. Bueno, complicado. A mí me gustaría platicarles un poquito sobre el logo de Casa Matla, que es el proyecto que represento. Entonces, este, esta imagen es una pincelada hacia afuera que representa un poco esta práctica que tienen el Wu Wei, no sé, el no hacer en Japón. Entonces, es una meditación activa en la que todos los días se hace un círculo de estos pinceles increíbles con la tinta toda increíble, ¿no? Como para observar cómo está ese círculo que yo dibujo, ¿no? Como es una práctica meditativa. Y dentro hay otro círculo más hacia el otro sentido. Lo que a mí me llegó en la interpretación de todo lo que quiero dar el lenguaje que quiero compartir es que ese primer círculo exterior es todo lo que veo de mi cuerpo, de mi piel, hacia afuera, como esta pared y el techo y la luz que está aquí y después las nubes y después las estrellas que alcanzo a ver y luego lo que no veo, ¿no? Que son galaxias y esta cosa, de aquí para afuera. Y el círculo que está adentro es a partir de mi epidermis hacia adentro, cómo están mis células, mis venas, pero también mis pensamientos, mis arquetipos, mis traumas, todo eso, y va tan profundo y tan para abajo que llega de nuevo como este cosmos de los átomos. Y se parecen tanto esos dos lugares, pero llegué de diferente forma. Y esos círculos que conforman el logo no están estáticos, están moviéndose, pero no sé si alguna vez ustedes han visto cuando alguien fuma y saca una bolita y luego esa bolita se hace como, se agranda y atrapa a la bolita que viene atrás, ¿cierto? Se hace como así. Eso mismo están haciendo esos círculos interior y exterior. Está uno abriendo y atrapa de nuevo al grande y el grande de nuevo, y esos están interconectados constantemente. Eso es lo que para mí es Casa Matla. Entonces, más o menos, es otro lenguaje, ¿ves? Y es muy difícil de poder poner o explicar este logo en una escultura o incluso en un video. Está muy complejo. Sin embargo, ustedes ahorita me entendieron perfecto y lo sintieron.
porque esa es la experiencia que estamos teniendo constantemente. Entonces, creo que para empezar a tener un lenguaje hacia la cosmopolítica de lo más que humano, es empezar a entendernos como seres sistemas anidados en múltiples territorios que también son territorios. Entonces, creo que como arquitecta, mi trabajo es poder entender esta parte de la habitabilidad. Hay una imagen que a mí me encanta, que es el colibrí, y tiene su pico hermoso. Ahí viven unos pequeños ácaros. Esa es la casa de ese ácaro, el pico del colibrí. Entonces, cuando yo siento que le estoy haciendo una casa al colibrí, en realidad le estoy dando también casa al ácaro. Por ejemplo, las catarinas comen pulgones y los pulgones comen semillas y las semillas anidan a las catarinas, ¿no? Son cavernas perfectas. Entonces, todo está siendo anidado, todo tiene la casa de alguien dentro de la casa. Realmente no hay nada deshabitado en este precioso universo. Cuando empiezas a entender que todo ya es una casa dentro de otra casa, entonces la lógica de tu diseño pues, se convierte en otra cosa. Y es precisamente lo que hacemos como buscar otros lenguajes. A mí me encantó la charla que dio Claudio, que si no la han visto, se la súper recomiendo, está en el canal de YouTube. Y él nos platicaba un poco sobre la parte simbólica, porque finalmente es ahí en donde nos unimos, ¿no? Yo a lo mejor no hablo tailandés o thai, pero hay cosas en las que vamos a poder encontrarnos, porque compartimos esa psique. Por eso hay que llegar a ese punto, a ese lenguaje que nos pueda unificar. Y él lo hace muy bien a través del arte. Creo que el arte, la danza, el baile, la música, son lenguajes universales que también pueden entender los otros seres con los que compartimos. Desde el viento, los animales pueden entender esas frecuencias, ¿no? Esas vibraciones. Entonces, hablando de lenguajes, me parece que eso es como una forma de encontrar alternativas. Pero también me gustaría, pues ya cerrar un poco mi participación en esta parte con el silencio. Creo que mucho de lo que nos hace falta para comprender este lenguaje o entrar en esta sintonía es ser parte del silencio. Y yo les preguntaría, ¿existe el silencio? Porque una vez se lo pregunté a unos amigos míos, ellos tienen 8, 10 y 3 años. Y les preguntaba que si creían que existe el silencio. Y me dijeron, claro que no. En la noche el búho está todo el tiempo y las cigarras no te callan todo el tiempo, ¿sabes? Y entonces te dan cuenta que no existe tal. No hay el silencio, que no existe. Ese sería la muerte, ¿no? Pero es parte de escuchar esa vida en latencia. Y me lleva un poco a Primavera Silenciosa, ¿no? De los 60, que tanto desembocó. Porque justamente si llegáramos a ese punto de silencio es que no hubiese vida. Y no es eso, ¿no? Es aceptar las vidas que hay en la ausencia de nuestro lenguaje. Pero haber dejado ahí una semillita para que sigamos. Muchas gracias, Delia, muchas gracias a cada uno de los participantes. Fíjense que hay cosas igual que me resuenan dentro de esto y que son palabras importantes que creo que podríamos platicar y podríamos discutir, pero me gustaría también que pudiéramos ser como sucintos y en este caso, cuando hablamos de temas que intersectan esta, esta cosmopolítica de todos los seres vivos. Perdón, André,
Adelante. No he visto el... Gracias, Fabián. Sí, quería pedirte un minuto porque vamos a cambiar de intérprete a inglés. Entonces Perfecto. necesitamos unos segundos para que Albert salga y sea el host principal y yo pase a ser intérprete. No lo he visto, está en mi celular muy chiquito la manita y veía a Albert que saludaba. Adelante. Sí, voy a hacer esa jugada ahora. Les pido un segundo. ¿Dónde está esto? Por acá. Hago Albert anfitrión y ahora Albert me pasa a la sala de interpretación. Listo. Vas, Fabián. Perfecto. Les decía que hay una palabra que me resuena también en este tema y que creo que podríamos responderlo de una forma sucinta. Entonces me gustaría que con una palabra o con dos palabras me dijeran qué les suena, qué les resuena cuando decimos educación y esta cosmopolítica de todos los seres vivos. Primero, Josefina, otra vez Delia, Claudio, y al final, este, Juan José. Juan José, adelante, por favor. Pues así en una palabra lo llevaría yo a la sabiduría de nuestros ancestros y nuestras culturas, que son valores y principios. Gracias, José. Delia, Pues en una palabra yo te diría diversidad. diversidad. Gracias. Claudio, Bueno, a mí me lleva las propuestas de pedagogías de la Madre Tierra directamente. pedagogías de la Madre Tierra. Magnífico. Adelante, Juan José. La diversidad común, diría yo. La diversidad común. Copiándome un poquito a Delia, pero por ahí vamos. Completamente. Muchas gracias. Y en esta misma escena es cómo podemos llevar, cómo podemos acercar esta cosmopolítica de todos los seres vivos, cómo podemos ampliar los espacios que ya están como formalizados, institucionalizados. ¿Cómo le hacemos para ir más allá? Porque estamos en una dinámica que por un lado están las escuelas, las universidades están pues pasando apuros por varias razones, varias de las universidades. En la mañana precisamente leía el boletín de educación el TEC de Monterrey, en el cual hablaba de la deserción de los estudiantes, ¿no? Y hablaba de las causas de eso. Pero por otra parte, vemos también deserción en varios lugares, ¿no? Y no es a lo mejor brutal, pero es como una ola que va dándose. Yo pienso que a veces es porque no tenemos respuestas, porque a veces los espacios son cerrados. Y entonces, ¿cómo podríamos interceder? ¿Cómo podríamos dialogar con esos espacios formales que tienen los recursos, que tienen los espacios, desde una cosmopolítica? Y ahora vamos a comenzar con Juan José, y después Delia, después Claudio, y después José. Por favor, adelante. Ok, me estoy moviendo un poco porque estoy aquí con mi bebé que está un poquito inquieta. Entonces le calma el pasearse ahí. Les manda saludos. Em, yo les puedo contar que hay es esta diversidad de lo común, ¿no? Como el común de la diversidad. Em, yo uniría mucho este concepto también con esta noción del sentipensar, del pensar con el corazón, de esta noción de la conciencia con lo más profundo.
El día lunes nosotros como un colectivo que estamos trabajando, ahorita uno de los trabajos que estamos haciendo es desarrollar la política de gobernanza de las mujeres rurales de acá del país. Tenemos el desafío de este lunes de sentarnos a trabajar con los ministerios, con toda el área burocrática del país, para abrir un espacio participativo en donde ellos definan cómo quieren ser parte de un proceso participativo con las mujeres rurales. Lo cual pues puede sonar como un pasito pequeño, pero ¿qué tan común es que a los funcionarios públicos de los ministerios se les abra la puerta para decidir sobre su propio escenario de trabajo? Creo que se congeló Juan José, pero esperemos que regrese. Nos estaba platicando. Ha dejado picados. A ver si. O puedes poner tu audio quizás para que suene, Juan José. Ya te perdimos. Creo que ya se fue. Pero bueno, lo que regresa, pues la siguiente participante o el siguiente participante, por favor. Ay, pues esperemos que vuelva prontito. Gracias. Sí, bueno, yo pensaría que, bueno, para donde nos llevaba un poquito este José, es cómo llevarlo a la gobernanza, a la política, a la vida real, a la administración, ¿no? O sea, porque claro, ok, entendemos, y ahora cómo lo hacemos realidad, ¿no? Entonces, para mí la palabra que ahora me está resonando mucho es la traducción, que es un poco lo que está haciendo André. O sea, no todos hablamos el mismo lenguaje, no todos entendemos la misma cosa, no todos tenemos el mismo nivel de conciencia, pero tenemos traductores que pueden ser herramientas para llevarnos a ese lugar, ¿no? Entonces, hay un concepto que ahorita estoy muy trabada, se llama Knowledge Translators, ¿no? Y entonces, es como eso va de traducir eh, artículos científicos localizados, geolocalizados, y pasarlos a través de infografía a un lenguaje donde la sociedad, la comunidad pueda entender, ¿no? Y eso parece bastante simple, pero me parece que es un catalizador impresionante, fundamental, que finalmente nosotros nos dedicamos un poquito a hacer eso, ¿no? Por eso yo también me nombro traductora o movilizadora del conocimiento. Y en ese sentido, me encantaría invitarlos a todos a que estén muy atentos de lo que estamos haciendo en el espiral de lo más que humano, porque gracias a Albert y a su grandiosidad, estamos facilitando, traduciendo una entrevista que ellos tuvieron con Edgar Morán de More Than Human Rights. Y bueno, tiene ya un caso de éxito en Costa Rica, donde como ministro o bueno, como responsable de la gobernanza, ha tomado acciones muy certeras en favor de los derechos de lo más que humano. Y al preguntarle cómo le hacía, él parte de esta idea, que es encontrar las demandas subyacentes en las demandas reales de la población, ¿no? Entonces, en este ejemplo, él decía sobre un parque en Colombia, no, o en Costa Rica, que era muy peligroso y ya estaba como, ¿no? Tendía hacia un lugar no seguro. Entonces, la demanda de una señora era, tienen que cerrar ese parque, ¿no? Porque es que ya, tienen que cerrar el parque. Pero esa es su demanda que ella es la como alcanza a compartirla. Sin embargo, no es su demanda real. Hay una demanda subyacente en la que la señora lo que realmente quiere es un ecosistema saludable, ¿no? Sano, tranquilidad, pero pues como que la demanda es otra. Entonces, tenemos que aprender a escuchar esa demanda subyacente y poderla traducir. Y la herramienta que él nombra es la narrativa.
y es cómo podemos transformar eso, o sea, nosotros entendemos esos hilos, hay que tejerlos y crear una narrativa que sea enriquecedora para todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, él decía que para este parque, lo que en vez de decir, oye, vamos a hacer un parque para los polinizadores y así, que, ¿no? Mucha gente va a decir, no, porque yo lo que quiero es que cierren el parque, no me importan que haya abejas nativas o no, ¿no? O sea, porque estamos separados de eso. Sin embargo, lo que él hizo fue pedir proyectos de intervención a distintos despachos de arquitectura, ¿eh? Que demostraran científicamente que se iban a bajar los niveles de testosterona y de cortisol. Y eso sí es científicamente viable. Él no está diciendo, oye, te pedimos que tomes en cuenta lo más que humano y que sensibilices, porque entonces entramos en un diálogo donde, ¿no? Quizás es como ir contra la pared. Pero entonces al cambiar esa narrativa, llegaron propuestas que sí que tenían espacios para sentarse, sombra, más diversidad, ¿no? Porque son herramientas que la ciencia promueve para resolver eso. Entonces, bueno, es mucho más interesante su plática en su voz que lo que yo les puedo compartir ahora, pero creo que eso es algo que es fundamental para traducir todo esto que sabemos hacia lugares fácticos, ¿no? Es poder crear narrativas donde lo existente le tenga sentido, tenga coherencia, pero también podamos ir de a poco diciendo lo que sabemos que es necesario, ¿no? Es un poquito como la transdisciplinaridad, pero cediendo un poco y creando, usando las narrativas a nuestro favor. Entonces creo que es un poco el arte de contar, y yo por ahí lo dejaría ahora. Muchas gracias, Delia. Juan, Juan José. Te quiero decir Juan José. Sí, Juan José, perdón. Es que Juan José y José Juan se me confunden, pero Juan José, por favor, retoma la palabra. Adelante, gracias. Perdón, discúlpeme, No, ahí estuvo al el contrario, gracias. internet. Ahí estuvo el internet. Ahorita sí me escuchan, ¿sí, no es cierto? Sí, se me escucha bien. Sí, ya, perfecto. No sé hasta dónde me quedé, la verdad. Ahí les estaba contando la experiencia que vamos a tener el día lunes, justamente con el proceso de gobernanza de las mujeres rurales y los funcionarios públicos. Eh, ahí hay, para nosotros es fundamental justamente este espacio en donde podamos eh, conectar este corazón, esta cabeza, sensibilizarnos y sobre todo también acoger el conflicto, ¿no? Justamente en el modelo de gobernanza que nosotros estamos proponiendo, que es un modelo, sería la primera política, primer modelo de gobernanza dentro del país, no sé si a nivel latinoamericano, en donde el proceso de diálogo entre los diversos sea el primero y se asente en bases participativas y de género. Eh, entonces tenemos un núcleo de conflicto y evolución y retroalimentación. Y justamente cómo podemos vivenciar este espacio dentro del día lunes para que ese núcleo de conflicto se deje de satanizar, digamos, del conflicto y se convierta en el proceso evolutivo que necesitamos para evolucionar el propio sistema de gobernanza, ¿no? eh, Como algo vivo, como algo natural que se está ahí entrelazando continuamente, se está develando, se va ajustando a lo que ningún otro pueblo ha vivido, que es la actualidad, ¿no? Toda la dificultad que es ser humano en las condiciones que estamos viviendo hoy en día, eh, con toda la influencia de toda esta modernidad, ¿qué significa y qué respuestas podemos dar? Y ahí los conflictos nos pueden dar como la solución. Y ver cómo podemos transformar la ira dentro del conflicto, la ira en coraje y el coraje en una acción consciente, amorosa, ¿no? Entonces, esa transformación, nuevamente, desde el pensar con el corazón. Entonces, ahí se nos abre una posibilidad, creo yo, y creo que sí hay, el lunes tenemos esa oportunidad, que me pareció cuando
Albert me manda la invitación, decía, justo estamos en un proceso de gobernanza, justo estamos en un proceso de creación de política pública en el que estamos abriendo el espacio para que las voces de los territorios, un poco como nos decía Claudio, ¿no? Como nosotros somos los territorios también, ¿no? Entonces, como para que esas voces de estas mujeres sean parte de su propia política pública. Hasta ahí les dejo, ahí cierro un poquito. Muchas gracias, Juan José. Creo que le había pedido a José o a Claudio, perdón, me perdí yo también. Claudio, yo voy al final. Gracias. Ok, José. Ay, ¿por dónde tomarlo? Tantos temas que han salido tan interesantes. Pero bueno, se me viene mucho frente a este desafío de cómo vamos multiplicando las transformaciones, cómo hacemos que estas semillas puedan dar otros frutos y que podamos efectivamente poder trascender todos los estados de crisis ecosistémicos que estamos viviendo. Entonces, un poco desde esa mirada de estrategia que yo creo que ha sido parte de la reflexión profunda de gran parte de los movimientos ecológicos, ambientalistas, de resistencia durante décadas, ¿no? Yo por lo menos participando desde el movimiento de Cualdea, claro, son varios años ahí tratando de ver estrategias, pasando por los movimientos de transición y dándonos varias vueltas, ¿no? Porque yo siento que acá, o sea, hay una semilla, una tierra muy fértil para estas semillas de transformación de la conciencia hacia una mirada más ecocéntrica, eh, que en el fondo va a requerir que esto esté en todos los niveles, porque si no quedamos ahí en un espacio precisamente de resistencia marginal, extraño, ¿no? Por no decir hippie, por poner una etiqueta que se suele recibir. Entonces, algo que nosotros hemos sacado como aprendizaje es esa necesidad de poder generar esos espacios tan diversos donde nos podamos sentar con empresarios, con políticos, con la sociedad civil, con las minorías de todo tipo, con las diversidades. Entonces, como que ya pasó el tiempo de las grandes narrativas, las grandes soluciones, sino que ahora mirando la naturaleza, explorar estos espacios donde sale la sabiduría colectiva. Y eso pasa por armar estos espacios de diálogo y de colaboración. Creo que otra cosa muy importante también es instalar una perspectiva multicapital en este reduccionismo que tenemos en el mundo a lo financiero, al capital dinero económico, ¿no? Entendiendo que estamos permanentemente generando otros intercambios de energía, de valores, de visiones, de tiempo, de tantas cosas, pues de vidas, y que estamos construyendo y queremos construir, ¿no?, un mejor futuro. Entonces ahí yo veo ese gran llamado, ese gran desafío. Nosotros desde Gaia U Latina tuvimos la experiencia hace ya un par de años de trabajar en un programa muy bonito que se llamaba Regeneremos Coquimbo. Y ahí, viendo un poco esta necesidad, nos tuvimos la posibilidad de vincular el mundo comunitario, el mundo político y el mundo académico en un programa a nivel ya de una región grande de Chile, que es Coquimbo. Desde la ecopsicología, ahí propusimos un diplomado en liderazgo regenerativo. Intencionalmente se abrieron cupos para los funcionarios públicos, que son los que toman decisiones, para que pudiesen abrirse y comprender el lenguaje de la vida, ¿no? La ecoalfabetización, el lenguaje de diseño, lo que implica el marco regenerativo. Entonces, y la mitad del curso eran líderes comunitarios. Entonces ahí se generaron unos tejidos y unas redes que ya trascendieron, ya esto terminamos hace un par de años, pero ahí se generó una red de colaboración muy interesante de mundos que antes estaban, si no en conflicto, estaban separados, no se veían. Entonces, ese tipo de espacios a mí me parecen muy interesantes, porque si no seguimos con acciones en islas un poco marginados. Entonces, la necesidad de generar un ecosistema mayor donde bueno, hay un modelo que me gusta mucho a mí, que también es una estrategia que viene del Dragon Dreaming, que se llama organizaciones de centro vacío. Y como estamos mirando la vida y la naturaleza como el modelo, cómo se va multiplicando las células, pero en el centro no ponemos individuos, ni ideologías, ni creencias fijas, pero sí un conjunto de principios, de visiones, que eso luego se va multiplicando y generando nuevos círculos, pero lo esencial es como este acuerdo en visiones que tengan una perspectiva
más ecosistémica, regenerativa, sostenible. Bueno, es un poco como algunos pensamientos en torno a cómo multiplicamos esto. Gracias. Gracias, Claudia. Adelante, José. Pues bueno, creo que es cuando vi la temática de la agenda, me sentí extraña, ¿no? Como cómo ligarlo con todo lo que hacemos y me remontó un poco a la historia. Desde fines del siglo pasado, porque digo, me veo joven, pero no soy tan joven, reflexionábamos sobre esta pregunta que tú haces ahora, ¿no? Y fue muy interesante el proceso, lo voy a contar rápidamente. Empezamos a discutir cómo podría ser una educación más inclusiva y que fuera más, que tuviera sentido, ¿no? Que no fuera tan destructiva, pensando desde el capitalismo, donde es un capitalismo voraz, destructivo y que mete a todo mundo en conflicto, la lucha de clases, la lucha de los hombres contra las mujeres, los vivos contra los no vivos, la falta el descalificar todo lo que no entre en el método científico, etcétera. Y pues como muy buenos académicos que somos, dijimos, bueno, vámonos a Cuba, porque en Cuba pues está la educación popular y nos fuimos a formar en educación popular y llegamos bien filositos, ¿no? Y entonces empezamos a entrevistar a la gente, ¿no? Y decíamos, no, los títulos no se necesitan, lo que necesitamos es conciencia, lo que necesitamos es una educación que tenga un sentido para el buen vivir. Y el primer golpe fuerte que tuvimos fue que empezamos a entrevistar, tenemos las entrevistas por ahí en algún lugar, y le preguntábamos a los purépechas, qué tenemos que aprender, cómo debe de ser la educación, y les exponíamos el punto y decían, no, queremos título universitario, queremos educación formal. Y luego íbamos con los zapotecas, queremos educación formal, que nos den un título que valga. Fuimos con los otomís, con los mijes, con los tene, con los nahuas, en nuestro territorio mexicano, y todos nos dijeron lo mismo. Y nosotros ya teníamos todo el modelo educativo a partir del coloquio de saberes, a partir del centro comunitario, de la comunidad como centro, y entonces nos dolió en el alma, pero dijimos, bueno, si esto es lo que la comunidad necesita y quiere, y nosotros lo podemos hacer, lo vamos a hacer, aunque tengamos esta quimera en la cabeza, tendremos que tomar tiempo para hacer esto. Y así es como nació el Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos, donde a partir de una licenciatura, una maestría, un doctorado en nueva antropología, empezamos a darle salida a esa necesidad que tenía la gente de que sus saberes fueran reconocidos también a partir de un título universitario. Y pues lo que puedo decir es que maravillosamente dentro de este tema de la geopolítica o de la geopolítica para todos los seres. Nuestros cursos de sanación con huevo, de sanación con geometría sagrada o con numerología o con plantas tradicionales, plantas de poder, los toman médicos, psicólogos, psiquiatras, geógrafos, filósofos, y todas las especialidades, que tienen que ver con el área y que no tienen que ver con el área, tenemos contadores, administradores, etcétera. Y también dentro de este tema de la geopolítica tenemos coloquiantes, les decimos nosotros, no les decimos estudiantes, tenemos coloquiantes en muchas partes del mundo. Hemos trabajado con nuestros hermanos Schwartz, también hemos estado en Saraguro, hemos estado en muchas, en España, bueno, en Estados Unidos, en México, porque trabajamos en línea y cuando podemos hacerlo físicamente, pues vamos de vez en cuando. Pero la formación es muy diversa porque además nosotros tenemos este principio freiriano, ¿no? De que todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que enseñar. Entonces, en los cursos no solamente enseñamos, sino también aprendemos y reproducimos esos aprendizajes. Y es un continuo. Somos una organización muy pequeña, muy, muy pequeña. Y un ejemplo bueno, el centro de nuestra educación es que la gente decide qué es lo que quiere aprender.
No, tenemos una currícula muy flexible, tenemos el registro de la Secretaría de Educación Pública y ahorita estamos viviendo la experiencia de que aquí en la comunidad de Cherán estamos impulsando una maestría en educación y autonomías para los pueblos originarios, que busca recoger toda la experiencia de estas autonomías que se están generando a partir de la autonomía de Cherán que se otorgó en el 2015, después de una lucha muy fuerte encabezada al principio por mujeres y después tomada por la comunidad en su totalidad, y donde actualmente se ejerce la autonomía. Tenemos autonomía para tomar decisiones, para ejercer el presupuesto, para impartir también educación, y pues cada día es una lucha que se está dando. Entonces el CIET, el Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos, empata con los proyectos. Tenemos proyectos, también damos servicio a psiquiátricos, a cárceles, a comunidades de bajos recursos, a comunidades en el desierto, en muchos lados. Y la reflexión tiene que ver con esto, ¿no? De esto fue lo que nos ha convocado en Ecoversidades, es lo que nos hace sentir en esta idea que decía José Juan, que es el corazonar, el sentipensar. ¿Cómo podemos sentipensarnos juntos en nuestras diferencias, pero no poner en el centro las diferencias, sino aquello que nos une como pueblos, como humanos, como no humanos, como tangibles, como intangibles, como naturaleza, como todo lo que implica la divinidad, la ritualidad, las montañas, el agua, el sol, la tierra, el aire, y trabajar para que todos los seres podamos estar en este camino del buen vivir. Gracias. Muchísimas gracias. De alguna forma, eh, José ya respondió parte de lo que yo quería preguntarles, pero de todos modos quiero preguntárselos para que lo desarrollen brevemente. Ahorita ya tendría que venir la sesión de preguntas, pero bueno, vamos a tomarnos unos minutitos más para poder comentar esto. Yo quisiera que desarrollaran la idea de la esperanza. En ese momento necesitamos la esperanza. Yo creo que me resuena, por supuesto, esa esperanza, cada Joanna Macy, esperanza activa, etcétera. Y entonces, platíquenos sobre la esperanza y qué tareas tenemos adelante para poder relacionar esta cosmopolítica y poderla llevarla a la acción. Por favor, brevemente, unos 3 minutos, 2 minutos, para que dejemos tiempo para las preguntas, porque después de nosotros, bueno, viene el descanso, ¿no? Entonces, por favor, adelante. ¿Quién? Vamos a comenzar con Delia, después Juan José, Claudio y José al final. Gracias. Gracias a todos. Tengo una canción de rap, que se llama Esperanza. Y la escribí en un momento donde estaba muy enojada, porque pienso que a veces se usa esa palabra a nuestro, ¿sabes? Como, sí, pues, no, pues con esperanza igual y sale, ¿no? Y es como, no, o sea, porque me di cuenta que dentro de la palabra esperanza está el espera. Y yo siento que ya no hay que esperar más. O sea, si tú esperas es probable que pase, pero si tú haces, es mucho más posible, ¿no? Que suceda. Entonces, de eso va un poco la canción, ¿no? Ahora, la verdad, me doy cuenta que también es linda la esperanza, que quizás es más la semiótica, y bueno, Freire decía esperanzar, ¿no? Más que esperar, o tener esperanza. Em, pero sí nos invitaría a mantener la fe, pero con acción, con actos, con trabajo, ¿no? Creo que eso para mí es fundamental. Pedirme, me llegó también algo que me pareció maravilloso cuando hice mi visita al Movimiento Sin Tierra en Brasil.
que para mí, mis respetos completos y totales para ellos. Llegamos todos turistas a preguntar qué pasaba. Y alguien dijo, no, pues que nos enseñaran, que nos mostraran. Y a alguien se le ocurre decir, vamos a la escuela, ¿no? Como ver cómo sucede eso. Y se voltea la chica y nos dice, ¿qué? ¿Pero para qué vamos a ver la escuela? Si la escuela está aquí a nuestro alrededor, esto es toda la escuela. Y yo a mí eso ¿sabes? Yo quiero llegar a ese punto, porque nadie te va a enseñar lo que el sol, lo que las estrellas, lo que tú mismo, lo que el sonido, o sea, la comida, el diario está, jamás se va a sustituir, ¿no? Entonces, yo a mí eso me levanta el ánimo, me llena de que se va a poder eso un día. Sé que es un proceso, sé que hay que transicionar, pero me encantaría lograr eso y mucho lo decía Claudio, me parece es vaciar, el desaprender, ¿no? Estamos todo el tiempo hablando de aprender, 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 ¿y en qué momento le damos espacio a desaprender? Suelta, voltea esa mochila que hay, tú eres el más sabio porque es tu experiencia, ¿no? Tu salud y vas a sentirla, porque solo hay una salud, la del cosmos junto contigo, ¿no? Entonces, bueno, para mí, por eso estoy acá en Ecoversidades, porque le hacen mucho espacio al desaprendizaje, creo que de ahí va mucho, y espero que un día, pues mi esperanza es que un día veamos a la escuela constante en nuestro diario estar. Eso. Gracias. Muchas gracias, Delia, por la aportación. Este, y perdón, ahorita me distraje un poco. Creo que seguía Juan José precisamente. Adelante, Juan José. Gracias, Fabián. Voy a estar con la cámara apagada porque empezó a caer una tormenta tremenda y está que el internet intermitente. Adelante, muchas gracias. Genial. A mí se me viene mucho la experiencia del huerto que cura. Gracias, Albert, por poner en el chat Y el textito del huerto que cura. Dejaban de ser pacientes y se convertían en asientes en la huerta. Y esa posibilidad de convertirse en asientes, de volver activo ese verbo y de cambiar la dinámica de recibir algo, de recibir una medicina en estar en la huerta, en socializar, en ser parte de una comunidad, en el estar con la naturaleza y entrar en ese ritmo, en esa dinámica. Eh, Ellos creaban su salud, ¿no? Como dejaban de ser pacientes y se convertían en pacientes. Y yo creo que esa es la reflexión de llevar la esperanza hacia un lugar activo desde nuestra propia voluntad. Eh, Eso, compas, ojalá me hayan podido oír. Internet está fatal, perdón. Sí, sí, te escuchamos bien. Muchas gracias, Juan José. Adelante, por favor, Claudio. Gracias. Gracias. Gracias, Fabián. Bueno, sí, y gracias por traer el concepto y también ahí honrar a Joanna Macy, que hace poquito trascendió, entonces ahí hay un trabajo de muchos años muy profundo, muy, muy lindo. Y un poco como admirador también de la visión y el camino que ella nos entrega, el apellido activo tiene que ir, ¿no? Porque si no, la esperanza, me pasa lo mismo que el concepto de utopía, ¿no? Que claro, si lo mantenemos allá lejos, siempre va a ser una cosa que es inalcanzable. Pero el llamado a la acción nos invita a habitar ese futuro, esa comunidad, esas realidades en las que queremos estar. A mí por eso me gustó mucho en algún momento cuando hice mi tesis de doctorado, tomé el movimiento de Ecoaldea, porque dentro de la gran gama de movimientos era un movimiento cuya acción colectiva era la creación de nuevas realidades. Entonces, en vez de quedarnos en la protesta o en la lucha, vamos más allá y creamos el mundo en el cual queremos habitar, vivir y multiplicar. Entonces, para allá me invita la esperanza activa. Gracias, Fabián. Muchas gracias a ti, Claudio. Por favor, José. Bueno, yo pensé en dos cositas. La primera es que nuestra asociación civil se llama El tiempo que resta y es una idea del filósofo alemán Benjamin.
que dice que un día todos los seres humanos vamos a convivir en armonía y en paz y que no va a haber sufrimiento y cosas muy bonitas, pero mientras tanto, el tiempo que resta hay que chingarle, diríamos en México, ¿no? Entonces, nosotros nos gustó mucho esa idea porque su mensaje es un mensaje de esperanza, ¿no? Que lo que hagamos un día nos va a llevar a ese estado de paz y de igualdad y de tranquilidad. Y bueno, pues nuestra asociación civil tiene ese nombre, evocando la esperanza. Y la segunda parte eh, tiene que ver con la divinidad, ¿no? Tiene que ver con lo divino, llámele cada quien como quiera llamarle, pero creo que la esperanza tiene que ver con esa conexión con Dios, esa conexión entendiendo a Dios de una manera no religiosa, la relación del amor. ¿Sí? Creo que la esperanza de pensar, de creer, de sentir que el amor todo lo puede, que el conectarnos a través de la divinidad, de lo divino que somos cada una y cada uno, desde lo profundo de nuestro corazón, y que podemos cambiar, que podemos transformar y transformarnos en ese amor, en ese camino, en esa conexión donde todo es posible y donde todo lo que necesitamos para nuestro buen vivir y para el buen vivir de los demás, de todos los seres tangibles e intangibles, está en nuestras manos, está en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra espiritualidad y sobre todo en nuestra conciencia. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estos comentarios. Y pues voy a darle el tiempo ahora a nuestro amable público que nos comente, nos pregunte, que nos haga un comentario precisamente en ese tiempo que nos resta, que son alrededor de 15 minutos. Por favor, adelante. ¿Quién quiere preguntar? Levante su manita virtual o su manita física y díganos si alguien quiere comentar. Adelante, RD. ¿Con quién nos comunicamos, RD? Hola, buenas tardes. Aquí Renzo desde México. Hola, Pues Renzo. muy agradecido por estas charlas y estas experiencias que nos han compartido. Y mi pregunta es muy sencilla. Nosotros tendríamos, digamos que tener alguna congruencia en nuestra forma de acciones y de vida para poder apostar a esta realfabetización o a esta subjetividad ecológica o de la pedagogía de la madre tierra, que me gustó mucho eso. ¿Y cómo se imaginan los ponentes que debiera ser esa forma de vida en esta modernidad, ¿no? O sea, hablo concretamente, ¿qué tendríamos que dejar de hacer o de evitar para poder hacer estas conexiones con ese inconsciente que nos han planteado? Muchas gracias, Renzo. ¿Alguien de nuestros charlistas ponentes quiere entrarle a la Yo, respuesta? yo Adelante, quiero José. empezar. Y después Claudio. Creo que también quería Claudio. Adelante. Yo creo que por definición somos contradictorios, ¿sí? La contradicción es parte de nuestro ser humano y también pienso que no existen seres perfectos, ¿no? No existe la perfección y que vamos aprendiendo en el camino y que somos seres, todos los seres que estamos aquí, comemos y tenemos que chambear y tenemos que vivir, tenemos hijos y el hecho de que andemos aquí en la lucha social pues no quiere decir que no vayamos a tener deudas y que no vayamos a tener problemas con los hijos o enfermedades o carencias. Yo creo que la invitación a esta expansión de la conciencia es caminar con quien está desde nuestra humildad, desde nuestro lugar. A veces, por ejemplo, nosotros hacemos acciones comunitarias y la gente que no puede hacerlas nos ofrenda algún donativo
y nos ayuda con dinero, otras personas no tienen dinero, pero nos ayudan con trabajo y hacen faenas, y a veces uno no tiene tiempo, pero el poquito tiempo que te queda lo tienes que ocupar. Creo que sí, tu pregunta es muy pertinente y es parte de lo que constantemente los que lideramos proyectos se nos exige una perfección que no existe, ¿no? Y que claro que es doloroso porque de repente alguien está hablando de, por ejemplo, hay un pedagogo, Gesell, ¿no? Que era un excelente pedagogo y hablaba también, había varios, pero ese en especial me acuerdo que tenía una vida del nabo y hablaba de los hijos y todo, y sus hijos tenían un montón de broncas y uno los tenía en orfanatos, no me acuerdo bien de la historia, pero sin embargo el aporte que da ayuda a que otros niños puedan tener procesos de crianza un poco mejores, ¿no? Yo solo contestaría en ese sentido que no le exijamos a algo, a alguien, tal vez lo que nosotros mismos no podemos dar, pero que caminemos con quien está. ¿Me das un momento, Fabián, para cambiar de intérprete? Sí, adelante, Albert, por favor. Y, Pues, y después que responda Claudio, por favor. Tú me dices, ¿sí? Ok. Ya puede hablar, Albert? estoy esperando a que André me haga traductor. Ah, perfecto. Un momentito. Listo. Gracias. Bueno, yo desde mi perspectiva quería enfatizar como el hecho de que como especie los seres humanos somos tan inteligentes, hemos desarrollado un montón de soluciones, de tecnología y muchas equivocadas desde dónde lo estamos haciendo. Entonces, yo siento que el gran camino tiene que ver con precisamente simplificar la vida. No necesitamos inteligencia artificial ni satélites por otros planetas. Es como que ya tenemos las soluciones, tenemos las herramientas tecnológicas, pero el desafío para mí sigue siendo interior, sigue siendo un tema de conciencia colectiva que hay que despertar. Entonces yo me quedaría como por esa línea, ¿no? De poder mirar nuestros paradigmas profundos y entender en qué consiste este viaje, este juego de estar vivo acá en este planeta y en este tiempo. Eso, con eso como para dejarlo ahí de mensaje. Gracias. Gracias. Gracias, Claudio. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Además de Renzo, que tiene su manita arriba, que no sé si la bajó o quiere otra pregunta, o alguien más tiene alguna pregunta que quiera o comentario que quiera aportar dentro de esta charla, este conversatorio. ¿Hay alguien? Si no, para pasar para de alguna forma brevemente concluir de alguna forma esto. ¿Alguien? No. Yo no encuentro mi manita, pero bueno. Adelante, adelante. No. Adelante, Inocencia. Quiero agradecer, ¿no? Agradecer la invitación, la verdad estuvo muy interesante. Gracias a los ponentes por darse el tiempo. Y la verdad a mí me gustó mucho, está demasiado interesante esto, nada más es cuestión de manos a la obra también nosotros como seres humanos, ¿no? De aportar, apoyar y ayudar en algo para que esto también salga adelante, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Inocencia. ¿Alguien más de nuestros asistentes quiere comentar, hablar, aportar, decir algo al respecto? O incluso de los ponentes, si quieren, para comentar algo también. Es más, están invitados los traductores. Adelante, adelante, Bishba. Go ahead, please, Bishba. I'll ask the question in English. Go ahead, Uh, please. so in India, we have the left and the right. The right is all about
uh, bringing back the old culture into the present. And the left is all about bringing equal share and removing poverty. While both are working on both things, there is a different divide in their stance. How is Latin America and Zapatistas and that whole lineage playing into the work that you are doing and in your stance today? What is the history of politics the way you have in Latin America? Okay. Thank you very much, Vishva. ¿Alguien de nuestros ponentes quiere responder la pregunta de Vishva? Pueden traducirla porque no pude entrar al traductor. ¿Va? Albert, ¿o quieres comentarlo? ¿Puedes traducir, Fabián? Lo que yo había escuchado brevemente, la respuesta de Vishva, era cómo en Latinoamérica el zapatismo había, hasta ahí me quedé. Can you repeat the question again, Vishva? I know something about a priest who walked across Mexico. And I know something about, I've heard about Zapatistas, but I don't know what lineages are coming together in today's resistance against mainstream politics. What can that be explained in some way? How do you align with the ancestors or our elders? The priest that you mentioned is Ivan Illich. Yes. Ok, entonces lo que Vishva pregunta es que él ha escuchado del trabajo de Ivan Illich cuando era padre y visitaba como diferentes comunidades en México y cómo su trabajo y el trabajo del zapatismo en México y todas estas como movimientos en Latinoamérica, cómo todo converge en la resistencia de hoy en día. ¿Cómo lo ven ustedes o qué saben de ello? Vishva es de la India y tiene curiosidad en todo eso. Bueno, yo Thank you. estaré traductor. I will Adelante. be translating to English, Vishva. So. Bueno, Adelante. si quieren yo. Adelante, José. Bueno, el zapatismo para nosotros es emblemático. De hecho, en la universidad que yo trabajo, pues es producto de la lucha zapatista. Se dio a partir de la resistencia, especialmente de los pueblos organizados en Chiapas, y que resonó y se extendió a nivel nacional y, por supuesto, a otros pueblos también de América Latina. Y esa lucha sigue mostrándose la resistencia. Hay muchos logros. Los indígenas en México ahora son visibles, son parte del gobierno, son parte de las políticas públicas, hay apoyos, hay escuelas, universidades, hay muchas cosas que son resultado de esta lucha de resistencia. Sin embargo, pues sigue habiendo temas muy profundos en el orden de la colonialidad y del capitalismo que pues intervienen mucho en el proceso de los territorios no solamente físicos, sino también de los territorios culturales y lingüísticos, que aunque hay estas políticas que favorecen a los pueblos originarios, pues sigue habiendo mucha discriminación y mucha diversidad. Por ejemplo, los presupuestos que se asignan a las universidades públicas no indígenas, pues no se comparan con los de los pueblos originarios, que son presupuestos muy reducidos, muy delgados, que no permiten ese desarrollo
y que además pues la lengua se defiende la lengua, hay leyes que defienden la lengua, los derechos lingüísticos y culturales, los usos y costumbres, pero finalmente no hay una política real que permita a la gente tener documentos legales en su lengua, ni tampoco, y se habla de leyes, por ejemplo, de defensa en la propia lengua, pero pues no hay suficientes traductores, ni hay una educación todavía amplia que permitiera a los pueblos originarios estar en igualdad de condiciones de los los pueblos o de las culturas en las grandes ciudades y todo esto. Entonces, creo que el zapatismo sigue en resistencia y que los pueblos originarios en general siguen en resistencia. Hay una lucha muy grande por las autonomías y hay pueblos que están todavía pues en esa batalla, en esa resistencia. Otros, por ejemplo, en el que yo estoy, aquí en Cherán, sí tenemos autonomía, sí tenemos muchas cosas que la mayoría de los pueblos no tienen. Sin embargo, pues también se sigue trabajando en resistencia. Y creo que lo que más afecta a los pueblos originarios es el extractivismo y el crimen organizado, que son los que nos adelgazan cada día a partir de toda esta política que pues yo podría pensar que es de Estado y que sigue de manera soterrada afectando a los pueblos originarios y el zapatismo también sigue en resistencia. Eso podría decir. Muchas gracias, José. Creo que no hay ninguna otra pregunta, creo, y solo nos quedan menos de 2 minutos y solo me queda agradecer profundamente primero el espacio de Coversidades, por supuesto, por existir, que nos da esos espacios, esas posibilidades de discutir que me emocionan muchísimo estar con ustedes y estar en esta frecuencia platicando al respecto de esos maravillosos temas y que podamos tener otras oportunidades también. Agradezco muchísimo a cada uno de los ponentes su tiempo, su espacio, su tiempo vital que están aquí con nosotros, sus conocimientos que nos permite ampliar miras hacia futuros y presentes prometedores. Y también, por supuesto, a cada uno de los asistentes. Agradezco a Albert la invitación aquí que me ha invitado a moderar esta mesa. Yo encantado de estar con ustedes. A la traducción también de Albert y de André, muchísimas gracias. Y a cada una de las personas que hacen posible este espacio. Delia, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, gracias, Fabián. Ya para cerrar, me gustaría compartirles esta visión de los mundos circundantes en la que cada especie ve de forma distinta un árbol. Para un búho, un árbol quizás son sus ramas. Para una oruga, quizás el árbol son sus hojas. Para un bichito que vive dentro de su corteza, el árbol nunca va a ser visto por fuera, más que por dentro. Para un zorro, ese mismo árbol es su casa como madriguera. Y para una niña, ese árbol es probablemente un monstruo o una abuela. Quisiera que cada quien se llevara, después de este conversatorio, de esta conversa, de este diálogo, esa intención. Cada espacio, cada momento, cada territorio, cada objeto, cada ser es multitranspercepcional. Hay muchas dimensiones a través de ello y que lo que se lleven hoy sea esa semillita y que cada paso que demos nos entendamos así como múltiples territorios tejidos con múltiples territorios constantemente. Los invito abiertamente a que se sumen, si les interesa, a la espiral de lo más que humano que está sostenido por Albert y co-creado por muchos de nosotros para seguir hablando y indagando sobre estos mismos temas de lo más que humano, porque necesitamos de todas las perspectivas posibles para hacerlo mucho más enriquecedor. Muchísimas gracias y pues sigamos tejidos. Gracias. Muchas gracias, Delia. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Me encantaría hacer un resumen de todo eso, pero es largo, largo y profuso. Tengo varias notas, pero igual puedo aportarlas después. Muchas gracias, de verdad, por la oportunidad de no solo de pensar, sino de sentir conjuntamente. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, Fabián, por la dirección de esta mesa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fabián. Gracias, Estuvo muy compañeros. interesante. Gracias, André y Albert. Gracias, José. Gracias, Albert. Gracias, Delia. Gracias a Juan José, que ya se tuvo que ir. Gracias, Quería gracias. recordarles que este espacio es sostenido por Ecoversidades de forma autogestionada, con mucha pasión, mucho corazón. Y en ese sentido, recordarles también que nos queda aún un encuentro más a continuación, ¿cierto, Albert? Luego nos puedes contar de qué se Es trata en una hora. en una hora. Pero antes de que vayan, quería una vez más enviarles nuestro link, donde lo voy a copiar aquí, donde pueden encontrar la programación de lo que se viene ahora y lo que tendremos mañana, el sábado y hasta el domingo. La verdad es que es un espacio muy rico, muy lindo, sostenido de esta forma, así, en la amistad, en las conexiones, en lo humano, precisamente. Entonces, a quien le resuene hacer una colaboración, todo lo recaudado va... Sandrita, se te activó el teléfono. La cuestión de Sandra. Todo lo recaudado va a apoyar el encuentro de Abya en Chile, a los pies del Cerro Aconcagua, que yo diría que es precisamente un espacio muy concreto de construcción de una de las tantas posibilidades de cosmopolítica de todos los seres, ¿no? Y está lindo porque vienen jóvenes de 18, 19 años de Costa Rica, abuelos, abuelas de Perú, de Brasil, líderes indígenas. Entonces, si tienen la posibilidad de colaborar, ese dinero va directamente a apoyar ese encuentro, la alimentación, los pasajes aéreos, el hospedaje de estos jóvenes, de estas abuelas. Te lo agradecemos. Y también te invitamos a seguir conectado, tanto en lo que viene a continuación, que Albert nos puede presentar, como te decía, hasta el domingo estaremos en esta construcción conjunta. Un abrazo.